Hola, ¿cómo están? La idea de esta charla es poder hablar un poco más sobre el tema de la democracia. La democracia básicamente es una de las muchas formas que hay para organizarse dentro de la sociedad. Voy a tratar de retomar o de hablar un poco de básicamente por qué es necesario organizarse dentro de la sociedad. Desde el origen se podría decir que cuando éramos una sociedad primitiva, cuando andábamos todavía con palos, aparece la necesidad de que las personas no fueran más nómadas, que no andaran por los lados caminando, sino que apareció la necesidad de ubicarse en lugares específicos, de asentarse. En ese proceso de asentamiento, en ese proceso de ubicarse en un lugar determinado, aparece la necesidad de que las comunidades se organicen y que esa organización corresponda a un orden social que permite vivir de forma mucho más pacífica, generar una especie de convivencia. En ese proceso de generar convivencia, la humanidad de forma histórica, en todo lo que nosotros hemos vivido, nuestra historia como humanidad, han aparecido muchísimas formas de organizarnos. Esas formas han correspondido a momentos históricos, a formas de pensar, a qué es lo que prima más dentro de la sociedad, a qué es lo más importante dentro de la sociedad. Entonces, en algunos momentos la religión ha sido la que ha determinado la forma como nos organizamos, en otros momentos ha sido las necesidades. Entonces, si hay necesidades de crecer en comunidad, entonces las guerras y las expansiones, en otros momentos las crisis, entonces momentos de hambruna también determinan cómo se organizaba la sociedad. Y entre esas muchas formas de organización han aparecido unas que se han venido como instaurando y que han sobrevivido de forma histórica y que han determinado la forma como la sociedad se organiza incluso hoy. Dentro de esas muchas formas de organización social hay las dictaduras, en las cuales toda la forma de la sociedad, de un país, de una ciudad, de una nación, están orientadas en torno a una sola figura, a una figura de una persona, de un partido político, de una ideología. Hay otras formas que son tecnocráticas, entonces esas formas están mucho más orientadas a los gobiernos más ejecutivos, a gobiernos mucho más profesionales, a gobiernos mucho más de expertos en temas. Hay otras formas que están mucho más basadas en los temas religiosos. Entonces, dentro de todas esas muchas formas de organización, la democracia de forma histórica ha sido la forma de gobierno más acertada. Y más acertada no porque no tenga problemas o no hayan vicios dentro de la democracia, sino porque es una forma de gobierno que garantiza o por lo menos procura que toda la diversidad de la población esté incluida. Entonces, ¿qué pasa con la democracia? La democracia es una forma de organización social que mínimo exige 4 cosas. Lo primero es que haya un equilibrio de poderes. Eso lo hemos escuchado de forma histórica, pero ¿qué quiere decir un equilibrio de poderes? Que si bien el presidente o el parlamento, el senado, el congreso deben de tener un poder, ese poder debe regularse y debe estar equilibrado para que lo que diga el presidente no sea una decisión absoluta, sino que el Congreso equilibre las decisiones del presidente y por su lado entonces los jueces también se encarguen de que esas decisiones no estén por encima de la ley, porque además ese es otro requisito fundamental en la democracia y es el segundo, y es que la norma, las leyes que son las encargadas de regular la sociedad, de que haya una armonía, sean lo que está por encima de todos. Entonces con eso se garantiza que dado el caso llega un presidente y ese presidente no pueda disponer lo que le dé la gana, sino que tenga que respetar unas normas que garantizan que haya un equilibrio. Adicional a eso, la democracia de forma histórica nos han dicho que es un ejercicio de mayorías. Es un ejercicio de mayorías en las cuales a través de una elección pues se toma una decisión que incluso va a determinar qué va a pasar con nosotros como sociedad en el mediano y en el largo plazo. Pero la democracia no solamente está basada en las elecciones, es más, ese es un tercer componente. Entonces se sumaría el tema del equilibrio de poderes, al respeto y a la primacía de las normas, también está la parte de las elecciones, pero no es el único y quizás no es el más importante. Realmente el gran valor de la democracia está en que no es un orden social en el cual prima la decisión de las mayorías, sino que la democracia es valiosa porque es un ejercicio de inclusión. Entonces no es de
cuántos son los que más piensan algo, sino de realmente cuántos somos, qué pensamos todos y cómo hacemos para que esas ideas y esas visiones de todos sean incluidas. Desde esa lógica, la democracia no es la decisión de las mayorías, sino la inclusión de todas las ideas. Me explico. La democracia es un orden social que procura que todas las visiones, que todas las formas de pensar, que todas las necesidades y que todas las realidades que sean dentro de una comunidad estén incluidas. Por eso la democracia es valiosa. La democracia es valiosa como un ejercicio de inclusión. Y como un ejercicio de inclusión en el cual cada una de las necesidades de una comunidad debe de ser atendida. Pero la democracia como forma de organización social no es una sola. Hay muchísimas formas de democracia. Y básicamente esas formas de democracia han estado determinadas por tres momentos que definen la forma como la gente puede hacer para participar o sentirse incluidas dentro de ese orden social. La primera es la democracia representativa. La democracia representativa es una forma de orden social en la cual la gente a través de un voto decide quién nos va a representar. Entonces, por eso aparece esa idea incluso sencilla, un poco simplista, de que la democracia es votar, porque delegábamos a través de un voto las decisiones de nuestro futuro, de nuestro bienestar, no solo como personas, sino también como sociedad, en unas personas que eran políticos, que deciden sobre lo que pasa a nivel nacional, pero también sobre lo que pasa en el departamento, lo que pasa en nuestra ciudad e incluso lo que pasa en nuestros barrios. Luego de esa forma de democracia que entra en crisis además porque la gente no se siente representada, porque poco a poco hemos venido entendiendo que con el solo hecho de votar no está garantizada que nuestras necesidades, que nuestra visión, que nuestra forma de entender nuestra sociedad quede garantizada. Aparece otra forma de democracia, una democracia participativa en la cual se empiezan a abrir otros espacios para que la gente, no solamente a través del voto, sino de otros espacios, pueda opinar y pueda empezar a participar y construir su futuro y su realidad, pueda empezar a transformar contextos pequeños, pueda empezar a transformar la realidad de su barrio, la realidad de su ciudad, pero también pueda empezar a participar y a tener una voz y una participación sobre lo que está pasando en el país. En eso las redes sociales, espacios incluso que por ley se han abierto, como los presupuestos participativos, como muchas estrategias y muchas políticas que sacan las administraciones, las alcaldías, las gobernaciones, la nación, el Estado, empiezan a fomentar y empiezan a promover que la gente participe. Pero este modelo no ha sido suficiente, este modelo de democracia participativa no ha sido suficiente, porque no solamente es suficiente con abrir los espacios, es necesario también promover esos espacios y promover el interés en la gente. La política es un escenario, la política es una realidad que hoy no convoca, que hoy a la gente le parece aburrida, que es más, se podría decir que la gente está desencantada con lo que pasa en la política, porque siempre vemos lo malo de la política. Las noticias se encargan de mostrarnos lo negativo, y eso ha llevado a que la gente esté muy desinteresada por lo político. Entonces aparece una tercera forma de gobierno, que es la democracia deliberativa. Es una democracia que reconoce que la gente cada día está mucho más formada, que la gente cada día se preocupa más por enterarse de lo que pasa a su alrededor, que la formación y el ingreso a universidades, a una formación técnica, una formación tecnológica, está haciendo que la gente cada día esté mucho más enterada y mucho más preparada, y por ende que la gente no solamente esté más formada, sino también mucho más informada, y que quiera cambiar esa forma como se relaciona con los demás. Entonces ya no solamente es yo participar y yo entender que el político es un ser que descendió con una sabiduría y una inteligencia superior a los demás, sino que el político es otro igual a mí. Es entender que el político es una persona como yo, que tiene unas necesidades, pero que como tiene unas necesidades, muchas veces esas necesidades no van a representar. Entonces la democracia deliberativa lo que busca es abrir espacios en los cuales la gente no solamente opine, sino que también tenga un voto, y que esas decisiones que toman los políticos sean consultadas. Dentro de la democracia deliberativa ha aparecido un instrumento muy importante, en especial en un país como Colombia, donde los derechos
y las demandas de las poblaciones tradicionalmente excluidas, como las mujeres, como los LGBTI, como los afro, como las poblaciones campesinas, han sido vulneradas, y es las políticas públicas. Las políticas públicas son unos instrumentos dentro de la democracia que le permiten a los gobernantes construir las necesidades de la mano con las comunidades, de forma deliberativa, de forma en discusiones, en mesas de debate, y eso lo que garantiza es que las decisiones no son tomadas por un político, por un gobernante o por una comunidad, sino que son tomadas teniendo en cuenta las opiniones de todas las personas, teniendo en cuenta las necesidades de todos los implicados, y esto garantiza que el sentido general de la democracia, que es el de la inclusión, se garantice.